Buenas tardes, un nuevo video en medio de esta cuarentena. Eh, el título es de este encuentro, esta pequeña charla que trato de mantener todos los días con ustedes, es rebelión fundante, la ineficiencia o la inoperancia de la política y la oportunidad ante una crisis. Estuve viendo un viejo reportaje que le hicieron a Marcelo Bullo, que es un geopolítico argentino, que es el que sustenta esta idea de la rebelión fundante. Que según su trabajo, todos los países, especialmente las potencias, han tenido ese momento en donde han madurado como sociedad, como estados y se han rebelado. Se han rebelado ante, en la mayoría de los casos históricos, de los dominios coloniales que les dieron nacimiento. Y que justamente esa rebelión es decir, bueno, hasta acá llegaste. A partir de este momento yo construyo mi propio destino. Fue lo que les permitió llegar hasta donde llegaron. Lo interesante de este reportaje, que lo voy a compartir Facebook Live abajo de los comentarios y cuando suba el video en el canal de YouTube va a estar en la descripción para el que lo quiera ver, es del 2018, este reportaje que creo que es de InfoAE, que le hicieron a Marcelo Bullo. Y también los invito a que busquen el libro, que lo adquieran de la forma que a ustedes mal les resulte cómodo, o descargándolo o comprándolo. Si lo pueden comprar mejor porque están apoyando al autor. Eh, Básicamente, si bien yo no comparto algunas cosas con Marcelo Bullo, ¿viste? Puedo tener mis diferencias ideológicas, todo, pero cuando alguien propone algo nuevo que no sea más de lo mismo, lo respeto. Lo respeto y les presto mucha atención. Porque eso eh, es lo que tiene la idea de la rebelión fundante. Es por lo menos es un nuevo enfoque. Eh, ya no son más las viejas recetas de la izquierda, de la derecha, de arriba, de abajo, del centro o de adentro. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ya en el 2018 lo estaba advirtiendo. En el caso de Argentina, o de los países emergentes como Argentina, ante las crisis que se iban sucediendo en el mundo, económicas, sociales, políticas, religiosas, tenemos una oportunidad única de decir, bueno, a ver, y más ahora, ya está. El sistema ya está visto que si sigue así, va a estar en un continuo ciclo, en un continuo déjà vu de crisis tras crisis tras crisis tras crisis, y donde siempre pagamos el plato roto los pueblos. Entonces, bueno, es hora de tomar las cartas en el asunto y generar nuestro propio destino. Que nos podemos llegar a equivocar, sí, por supuesto. Podemos llegar a obtener buenos resultados y hay que revisar un poco la historia. Lo interesante de este reportaje, un breve reportaje, creo que es un resumen, no está completo, de Marcelo Bullo, es que retoma un concepto que personalmente, por lo menos desde el año 2005-2006, vengo insistiendo con ello. ¿Qué es? Entiendan algo, la clase política, en este caso vamos a analizar a Argentina, las clases políticas tienen una total carencia y una total ignorancia acerca de lo que es la ciencia política como tal, en cualquiera de sus aspectos. O sea, nosotros como pueblo, como electorado, estamos eligiendo a ignorantes para que administren un Estado. Y está bien, como una cuestión hasta de anécdota cómica, decía, vos agarrás a cualquier político argentino y te va a hablar de fútbol, de música, de sus gustos, de sus mascotas, de su familia, pero no quieren hablar de política, no quieren de hablar de historia, de filosofía, de los nuevos pensamientos. ¿Y todo por qué? Porque, porque no tienen la más pálida idea de ello. No están formados, tampoco se preocupan para formar a sus cuadros ni a ellos mismos. Esto también me lleva a una reflexión. A ver, ¿el problema es ellos o somos nosotros? Que ahí entra algo que
por ahí Guscio no lo menciona, o por lo menos no lo he leído, que la culpa a veces no es del chancho, sino de quién le da de comer. ¿Por qué los políticos carecen de una formación? Porque si la tuviesen, no lograrían la empatía necesaria con su electorado y su electorado no se podría identificar con ellos. ¿Por qué? Porque parten de un supuesto, ambas partes, el electorado como los dirigentes políticos, que esas cosas no son relevantes, eso dejémoslo al mundo académico, a 4 o 5 locos que están, ratones de biblioteca, que están estudiando, nada más. La sociedad funciona de otra manera, no leyendo, no sé, a los grandes clásicos de la filosofía política como Kant, Locke, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ellos al hablar de esa cultura popular logran identificarse con el electorado. Y esto también refleja un problema que tenemos como sociedad, en donde a la hora de elegir, que hago un paréntesis, se nota mucho en los municipios, y más que nada en los municipios chicos, en donde el electorado elige a los notables del pueblo. O sea, personas que por sus actividades en el ámbito privado, por su profesión, por las asociaciones o organizaciones a las que pertenecen, son gente conocida, son un apellido conocido. Creen que ya esa es la única condición para que puedan ejercer un cargo en cualquiera de los poderes del Estado, especialmente en el poder ejecutivo. Nadie, por ejemplo, yo vivo en Tandil, nadie en Tandil votaría a, por ejemplo, a un doctor en ciencias políticas que tuviese 20 años de formación académica, que la tuviera muy clara de cómo se administra y se realiza la gestión pública, porque dirían, ¿quién lo conoce? Lo conocen en un círculo muy reducido. En cambio, siempre se apela que a los empresarios conocidos, a los comerciantes, a profesionales que hayan tenido algún tipo de relevancia en su actividad, deportistas también, figuras del espectáculo, por eso, los notables del pueblo, los apellidos conocidos. Es como siempre lo he dicho en charlas de café, yo podré tener muchos o pocos conocimientos, eso es algo subjetivo, yo creo que tengo algún bagaje intelectual, otros van a decir, mira, te falta mucho por recorrer, puede ser, es cierto, uno nunca termina de aprender. Pero la verdad que por más que, suponiendo que a mí me agarrara la locura de decir, no, yo quisiera ser el próximo intendente, no me vota nadie. ¿Por qué? Porque me conocen un grupo reducido de personas, mi familia y un par de amigos y nadie más. No soy un notable en el pueblo. Por eso también es una realidad en muchos municipios de la Argentina, incluso a nivel de la gobernación y también en la política nacional, que siempre están los mismos. Porque pues son los conocidos, son los que todo el mundo conoce. Y es muy difícil instalar a alguien nuevo, por más capacitado que esté, por más que la tenga clara para resolver cualquier tipo de problema, porque no cumple con esas condiciones, digamos, sociales. Es como dije en el video anterior, una de las crisis que está ocurriendo en todo el mundo es que ya se tiene que terminar esto de que importa más a quién conoces o quién te conoce que lo que vos sos en realidad o lo que tu potencial. Pero bueno, volvemos al tema de la rebelión fundante. Si vemos que el mundo está saltando en pedazos por todo este tema de la pandemia, bueno, sería bueno que nosotros como sociedad, no esperando que el gobierno de turno lo haga, o los gobernantes de turno lo hagan, nosotros como sociedad decir, bueno, listo, esto ya está, se terminó, está visto que se ensayó capitalismo en formas más blandas, en formas más duras, más conservadores, más liberales, menos liberales, con mayor mercado, menos mercado, estado de bienestar, estado ausente, como quieras, formas socialistas, formas comunistas, se ensayó todo, de ambos espectros de las teorías políticas clásicas. Y está visto que no funciona. De cada por lo menos 10 años, algo hace que el sistema tenga que saltar en pedazos y volver a recomponerlo, volver a reacomodarlo, y cada vez peor.
porque muchas veces las soluciones son meros parches. Entonces, bueno, es hora de empezar, aunque sea desde el ámbito chiquitito que tengamos nosotros, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras regiones, es decir, bueno, a ver, paremos un poco la mano. Ya no se puede depender del mundo o de las grandes estructuras que manejan el mundo, porque está visto que nos van a traer más problemas que soluciones. Pero ¿eso qué requiere? Como dice el reportaje de Ullo, si uno tiene un problema médico, necesita operarse, no va a llamar al amigo, al vecino o, o a ese loco con el que siempre se junta a jugar al fútbol. Porque por más confianza que tengas, por más que lo conozca de toda la vida, por más que sea simpático, si no estudió, no te puede operar. Y si lo hace, es un irresponsable y vos también sos un inconsciente porque pones en riesgo tu vida. Y eso es lo que está ocurriendo. El riesgo que ven desde las posturas más conservadoras es que, bueno, me dirían, Ignacio, esto lo que generaría es una especie de tecnocracia donde burócratas, tecnócratas, hiperprofesionalizados, que dicen carentes de empatía, carentes de conciencia social, de poder sentir en carne propia los problemas de los pueblos, nos gobernarían. No, es como que los científicos somos todos unos locos, pichones de Mengele, que nos encanta estar al mejor estilo Pinky Cerebro tratando de ver cómo conquistar al mundo, y que somos totalmente indiferentes e incluso despectivos hacia los problemas sociales. Y no, eso no es así. Al contrario, quizás el científico tiene mayor empatía con su entorno de lo que el imaginario popular presupone. Porque, como también he mencionado, si uno está en una situación de aislamiento forzoso, y ya se está empezando a plantear cómo una comunidad, una ciudad, por ejemplo, que está aislada, cómo empieza a subsistir, a recomponer toda su matriz productiva, su matriz energética, su provisión de alimentos, sus servicios, etcétera, en un entorno aislado. Bueno, necesitas tener información, necesitas saber cuáles son los recursos con los que contás, tanto capital humano como infraestructura material, y ver qué es lo que te hace falta. Y a partir y teniendo esa información, vos podés hacer una buena toma de decisiones. ¿Pero eso qué requiere? Eso requiere, por ejemplo, personas que estén altamente capacitadas en el manejo de tecnologías, porque no podés llevar una libretita de almacenero, decir, a ver, en la ciudad de Tandil tengo 20 fábricas que producen tal cosa, con tal capital humano, que tienen tal infraestructura, tales requerimientos. No. Necesitas gente que realmente, y no por discurso, manejen la Big Data como es. Y no para decir, somos un gobierno que maneja Big Data y en el fondo seguís con la libreta de almacenero. No. Y para eso necesitas equipos profesionales, altamente capacitados, y no notables o amiguitos tuyos. Yo preferiría, si tuviera una posición de gobierno, pero porque me manejo con el método científico, es decir, a ver, necesito a alguien que me pueda resolver el problema energético, que pueda desarrollar una buena matriz energética en la ciudad que voy a gobernar. Y lo mínimo que voy a buscar, y necesito un ingeniero. Necesito un ingeniero que esté altamente capacitado en todo lo que es el tema de energías renovables y las convencionales. Por más que ideológicamente nos llevemos a las patadas, por más que no nos podamos sentar a charlar 5 minutos de café, porque empezaríamos
literalmente a las piñas, no porque vos sos de izquierda, vos sos de derecha, vos sos facho, vos sos zurdo. Eso, aparte, a mí lo que me interesa, ¿sabés laburar? ¿Tenés los conocimientos? ¿Sabés cómo resolver estos problemas? Eso es lo que se necesita. Gente que resuelva problemas. Y no y andar apagando incendios, sino que se planta que diga, bueno, esta es nuestra realidad. Si no se realizan estas acciones preventivas, de acá a 5 años, 2 meses, 3 días, nos salta este problema. O sea, que tengan capacidad de anticipación. Y como dice Ullo en ese reportaje, que tengan una visión de acá a 30 años, porque los cambios sustanciales, y eso está recontra estudiado en cualquier sociedad, tardan aproximadamente entre 25 o 30 años, en algunos casos 40, depende de factores como el nivel educativo, las redes de comunicación internas que haya dentro de esa sociedad. Pero más o menos están, por ejemplo, en el 2020, y bueno, se necesitaría un equipo de personas que diga, por ejemplo, en esta ciudad, tenemos que pensar en el Tandil del 2050 y empezar a construirlo ahora, y no como un discurso electoral o para sacarnos la fotito. Pero como también dice este politólogo, ¿cuál es el problema de la clase política? Y eso ocurre en todo el mundo. Es decir, bueno, está bien, Olivar, sí, yo recambio la matriz energética en la ciudad, ponemos todos energía renovable, nos autosustentamos, es más, liberamos el mercado energético y prácticamente cada vivienda se puede autogenerar energía y los excedentes los inyecta a la red, que como se plantean los sistemas Smart Grid de energías renovables. El tema es que esas obras muchas veces pueden tardar 3, 4, 5 años en empezar a implementarse y otros 4 o 5 años para volverse efectivas como para funcionar a pleno. Ese político va a decir, ah, no, pero lo más probable es que el que vaya a cortar la cinta y a sacarse la fotito de rigor y decir, fulanito tal inauguró la obra, no soy yo, no puede venir el tipo de la contra, yo puedo estar muerto. Porque también eso es una cosa, no es casualidad, y no por eso estoy discriminando a los viejos ni a nada, esto no tiene nada que ver con un tema de edad. Pero no es casualidad que la mayoría de los políticos en todo el mundo tengan un promedio de edad arriba de 50 y pico, 60 años. Miren en Estados Unidos. Trump es un tipo, no tiene 20 años. Biden no tiene 20 años. La mayoría de los políticos que han pasado por la Casa Blanca han sido tipos de 50 y pico para arriba. La excepción puede haber sido Obama, Kennedy, creo que Carter también, pero han sido muy pocos los que han sido sub 50. Porque también las sociedades seguían con eso. Ah, no, sos joven, no tenés experiencia. ¿Experiencia de qué? Hoy en día, un tipo de 30 años, que arrancó a los 18 años estudiando una carrera universitaria, capaz que llegó a los 30 años, ya tiene un máster o un doctorado, y tiene capaz mayor capacidad, y mayor energía, y mayor impulso, y ganas de hacer cosas, que alguien de 60 y pico de años, que lo lógico es que a esa edad vos quieras retirarte a tu casa, disfrutar de tus nietos, a mirar cómo cantan los pajaritos, y ya está, tuviste una vida de laburo, tranquilo. Pero es como dicen, no, ahí es cuando empieza la vida política en realidad. A ver, puede haber excepciones, por supuesto. Hay personas que tienen 70 años y tienen una vitalidad y una capacidad y ganas de hacer cosas por ahí mejor que un joven. Son casos particulares, y hablando en la realidad general. Bueno, esto también a qué nos lleva, que si realmente tenemos que plantear un esquema donde lo que más importa es saber con qué recursos contamos, hacia dónde nos podemos proyectar, porque no es tampoco el hecho de decir, bueno, a ver, las sociedades no son algo estático. La civilización, entre comillas, tampoco es algo estático, dado, ya está, y es imperecedero y va a permanecer así por los siglos de los siglos. Amén. Las sociedades son un continuo
devenir dinámico. Y vos tenés que prever eso. No podés estar en el año 2020 arrancándote los pelos porque tenés, por ejemplo, un sistema de transporte público que estaba, por ejemplo, planteado para una ciudad de hace 30 años atrás, que en su momento no se vio una fuerte migración interna, el crecimiento natural de la sociedad, las nuevas necesidades de desplazamiento. Entonces, bueno, esas cosas tenés que preverlas. Tenés que hacer algo para el momento del aquí y el ahora, pero sabiendo que lo que vos hoy tenés arriba de la mesa, mañana ya no te sirve. Y menos en cuestiones tecnológicas, porque todo termina en la cuestión de la ciencia y tecnología. Es esto, el cambio es cada vez más rápido y es exponencial. Y eso es lo que vos tenés lo que se tiene que lograr en cualquier cambio. Y en eso va a estar una buena rebelión fundante. En asumir que los cambios son exponenciales y que vos tenés que tener una matriz social de crecimiento exponencial, en donde si tu economía, por ejemplo, en el sector industrial, cuenta nada más que 20, 25 pymes, vos eso lo tenés que hacer crecer exponencialmente. Tenés que, en la próxima década, decir, ahora tenemos 200. Y estamos proyectando que para la próxima década vamos a tener 2000. Y tampoco eso, digamos, bueno, pero eso va a significar una explosión demográfica. No necesariamente. Ni tampoco hay que hacer un control maltusiano de la población. Porque el crecimiento exponencial significa también un bienestar exponencial. Y también nos lleva a pensar en el tema, en cómo realizamos esos intercambios internos. No siempre tiene que estar el mercado o el Estado como entes supraestructura por fuera, vigilando todo como un gran ojo avisor, como hablan, viste, los conspiranoicos del tema de los Illuminati y demás, ese ojo que todo lo ve, viste, controlando y decidiendo a últimamente. No, el mercado con la ley de oferta y demanda y el Estado con sus regulaciones y demás es un simple árbitro. Voy a hacer una analogía del fútbol. Los que realmente juegan el partido son los jugadores. El árbitro está ahí, está para que nadie se haga el loco y respete las reglas. Pero lo que ha hecho el mercado y lo que ha hecho el Estado principalmente es decir, bueno, está jugando Boca River gana 1-0 y te dice, no es justo esto. Entonces el árbitro para el partido, agarra la pelota y arbitrariamente dice, no, es penal para Boca porque tiene que empatar 1-1. Si el arquero la ataja, el arquero queda expulsado. A ver, si eso llegara a ocurrir en un partido de fútbol, más en un clásico Boca River, yo creo que ambas hinchadas se bajan de las tribunas con la policía misma y lo linchan al árbitro. Bueno, eso es lo que ha hecho el mercado y el Estado en los últimos 100 años. Como dice la letra de un tema de Hermética, es cambiar a capricho al puntero de cualquier competición. Y eso, que es lo que también nos está determinando, que no tenemos libertad de decidir nuestro propio destino, porque siempre va a venir alguien que a capricho nos cambia todo. ¿A beneficio de quién? Y a veces no es a beneficio de nadie, a veces por el simple hecho de la persona que está en una situación, en una circunstancia de poder, ya sea poder económico, poder político, es decir, y yo te cambio las reglas del juego porque a mí se me antoja, porque soy más que vos. A ver, para un cacho, vos hoy estás ahí y mañana no. Si las grandes potencias tienen, como dice Paul Kelly, sus ciclos de auge y de caída, vos, que sos un simple empresario local o un simple político local, ¿vos qué te crees que a vos esa entropía política y económica no te afecta a vos? Sí, creo que sos el que más le afecta. Pero bueno,
Los invito, como ya les digo, acá abajo en los comentarios cuando suba el video de YouTube y en los comentarios acá de Facebook Live les voy a compartir el reportaje de Marcelo Gullo. Los invito a que lo miren, a que piensen un poquito sobre este planteo, si pueden adquirir su libro mejor. Y también, como dije a lo largo de este video, empecemos a reflexionar acerca de quiénes están llevando los destinos, tanto en el sector privado como en el sector público de nuestra sociedad. Porque, a ver, no porque existan organizaciones o cámaras empresariales o cámaras de pymes o de asociaciones de productores del sector agropecuario, etcétera, significa de que ellos son los notables de vuelta, son los que tienen la verdad de la milanesa. No, por ahí un simple y oscuro olvidado académico en alguna universidad del país la tiene más en claro de cómo organizar el sistema de que esas personas. Porque seamos sinceros, la mayoría de esas agrupaciones se han convertido en clubes sociales, nada más. En clubes sociales que lo único que tratan es de hacer lobby para zafar entre ellos a costilla de otros. Habrá gente que no, que tiene buenas intenciones y que se asocia por un buen interés, pero no es la realidad. Así que bueno, en eso también tenemos que rebelarnos. No solo la rebeldía fundante que dice Gullo, es decir, bueno, la Argentina nunca se despegó de su espíritu colonial, porque en cuanto se separó de la colonia española, se independizó, buscó desesperadamente un nuevo amo. Y muchos empezaron a mirar hacia Inglaterra, después hacia los países europeos, hacia Francia y después Estados Unidos. Pero siempre es como que no, la Argentina tiene que hacerle caso. Y es como también en la vida privada a uno le dicen, nene, hace caso, está mal rebelarse, está mal que vos tomes tus decisiones, siempre tenés que consultar a tus mayores, entre comillas, porque ellos saben más que vos. Saben más que vos acerca de tu propia vida. Vos no te conocés tanto como ellos te conocen a vos. Eso es lo jodido. Y eso también es con lo que tenemos que rebelarnos. Y decir, basta. Y de que esta mierda termine de una vez por todas. ¿Para qué? Y bueno, para que, a ver, primero para que crisis como esta, que es una crisis sanitaria, no ocurran más. O si por las cuestiones inevitables de la naturaleza vuelvan a ocurrir, ya estemos preparados. El tema también hay una cosa, la mayoría de las sociedades, especialmente en el terreno de la política, no les gusta revisar la historia. Y cuando la revisan, la tratan de deformar. Tratan de cambiarla y convertirla en un relato místico, en un relato épico, afín a sus intereses egoístas del momento. Pero no les gusta. No es solo una cuestión de ignorancia, sino también una cuestión de ser necio y de tener miedo. Si hay una cosa, si hay una realidad que he visto en los últimos 20 años en este mundo, de el miedo que tienen las grandes masas populares hacia el conocimiento científico, en cualquiera de las ramas. No es solo descreimiento, es miedo. Es miedo que alguien sepa más que vos. A ver, no puede, y con esto termino, así no hacemos tan largo el video. No puede ser que la tía Mabel mande por WhatsApp una estupidez acerca de cuál es la mejor prevención ante el coronavirus. Lo puede hacer, que la tía Mabel hable lo que quiera, pero no puede ser
de que ella esté en una posición de autoridad superior a la de un médico epidemiólogo. Y es terrible que diga, pero es mi tía Mabel, es la tía Mabel, ¿cómo vas a dudar de ella? ¿Quién es ese tipo, ese médico tal? ¿Quién lo conoce? Así que bueno, sigan disfrutando de la tranquilidad en la cuarentena, cuídense, salgan solamente a comprar los alimentos, traten de, bueno, de cuidarse y cuidar a su familia. Nos estamos viendo mañana.